Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los privilegios del salvo. Éfeso era una ciudad griega del Asia Menor situada entre Mileto y Esmirna, a unos 5 kilómetros del mar Egeo. Fue el principal puerto durante el Imperio Romano y junto con Alejandría y Antioquía fue un importante centro en la historia de la iglesia primitiva. Allí estaba el templo de Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo visitó Éfeso y junto con Aquila, Priscila y Apolos fundó esta que fue una de las 7 iglesias del Asia Menor, tanto al fin de su segundo viaje misionero como durante 3 años en su tercer viaje misionero, reunidos principalmente en la escuela de uno llamado Tirano, y ayudado con colaboradores como Tíquico, Epafras, Filemón y Timoteo. La epístola a los Efesios fue escrita mientras el apóstol Pablo estaba preso en Roma en el año 60 después de Cristo y fue enviada a todas las iglesias del Asia Menor por medio de Tíquico, juntamente con las epístolas a los Colosenses y a Filemón. Probablemente corresponde a la epístola a la iglesia de la Odisea mencionada en Colosenses 4:16. Es la más impersonal de las epístolas paulinas y su tema principal es la doctrina de la posición espiritual del cristiano como miembro de la iglesia, familia y cuerpo de Cristo, y su nacimiento, crecimiento, maduración, luchas y victorias espirituales. Es de notarse que el número 7 es predominante en la epístola de los Efesios. La carta se inicia con la acostumbrada salutación apostólica que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz para ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo menciona, como es su costumbre, al Padre, al Hijo y más adelante al Espíritu Santo. Ahora, Pablo resume la condición espiritual del cristiano diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí se enfatiza que lo que recibimos por gracia es gracias a los méritos del sacrificio propiciatorio, o sea, sustitutivo y aceptable delante de Dios, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego menciona el propósito de Dios para todo aquel que cree en Él y le acepta, recibe y confiesa como su gran Dios y Salvador. Dice: Él nos escogió en Él, o sea en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él, porque de tal manera nos amó, siendo aún pecadores. También dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, los predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea en Jesucristo, en quien tenemos redención y salvación por su sangre. La Biblia enseña que si reconocemos y confesamos nuestros pecados con corazón considerado como sincero por Dios, obtenemos gratuitamente el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y enfatiza que todo esto hizo a nuestro favor según su beneplácito y por medio de Cristo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir a todos los salvos, judíos y gentiles, junto con todas las cosas, en Cristo, en la dispensación, o sea el tiempo de la gracia, y del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así, los gentiles incircuncisos, alejados de la ciudadanía, pactos y promesa de Israel, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared de separación, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios. Este, dice Pablo, es el misterio del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que antes no se dio a conocer y que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Él, asimismo, los que esperamos en Cristo, tenemos herencia, que es la vida eterna y el reino de los cielos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace soberanamente, o sea, sin tener que darle cuentas a nadie, todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, las primicias de nuestra herencia, hasta la redención, o sea, el rescate por medio de un precio que fue la crucifixión, de la posesión adquirida. Luego, Pablo dice, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor, que es fruto del Espíritu Santo, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Jesucristo, alumbrando los ojos de su entendimiento. Esto se le llama la iluminación espiritual del Espíritu Santo, para que sepan cuál es su esperanza, herencia y gloria, y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creemos y le aceptamos, que operó en Cristo, resucitándole y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, actual y futuro. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida espiritual y eterna, y junto con Cristo nos resucitó espiritualmente e hizo sentar en los lugares celestiales, porque por gracia, o sea, como un regalo de Dios, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y los deseos y voluntad de nuestra carne y pensamientos, pues éramos por naturaleza hijos de ira y desobediencia, lo mismo que los demás, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor ágape de Dios, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y sean así llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.